Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que la bendición de nuestro Señor Jesús les acompañe, esté siempre con ustedes, y que la bendición de este canal católico Levántate y Camina siempre está con nosotros para poder hablar de las maravillas de nuestro Señor. Principalmente el evangelio que corresponde es un evangelio que tiene una cantidad de información muy importante para nuestra vida, para nuestra vida espiritual, y espero que sea de mucha bendición para ustedes y para mí y para todos aquellos que puedan escucharlo. Es una sabiduría muy grande la que deja como enseñanza a nuestra vida. Por eso vamos en este día, corresponde el evangelio tomado de Lucas, del capítulo 24, versículos 13 al 35, y vamos a leerlo y a reflexionarlo para que podamos aprender lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos en este día. Ahora, hermanos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para poder leer su santo evangelio, y esto siempre lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y las santas escrituras dicen así: aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Ahora reflexionemos, hermanos, acerca de esta maravilla de evangelio que tenemos, porque nos deja mucha información y muchas cosas que tenemos que reconocer. Y vamos a hacerlo así un poquito rápido, pero un poquito también despacio, para que podamos entender cuáles son las situaciones en las que el Señor está con nosotros. En primer lugar, voy a hacer un poquito de historia, porque dice que en ese mismo día, si ustedes ven cómo inicia el evangelio, dice: aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. ¿A cuál día se está refiriendo la Escritura? Al día en el que el Señor resucitó. Entonces esa es la gran alegría que nosotros ahora celebramos, la resurrección del Señor, que es un acto o un evento maravilloso para cada uno de nosotros, ya que este es el último escalón de la pasión del Señor, el haber resucitado, y con el cual venció todas las cadenas que podían dominar, y Él las rompió, para que nosotros desde ese momento tengamos la esperanza de una vida, y una vida en abundancia, una vida eterna. Ahora, en ese mismo día, ¿qué es lo que sucede? Estos 2 discípulos que se dirigían a ese pueblo de Emaús estaban caminando, y esto es prefigurado que el caminar como ellos estaban caminando es el camino de la vida de nosotros. Nosotros caminamos a través en este camino de la vida. Entonces ellos están caminando y están discutiendo los eventos ocurridos alrededor del Señor Jesucristo. Vea qué bonito es lo que sucede, que ellos a través de sus comentarios también tenían esperanzas, y la esperanza era de que ellos, siendo discípulos, y también lo consideraban a Jesús como un profeta grande en palabras y obras y todo lo demás, pero también ellos tenían un semblante, dice la Escritura, de tristeza. Pero ¿qué sucedió con esa tristeza y todo esto cuando en ese camino Jesús llega a la vida de estas personas? Se acerca a Él completamente y dice que hacen preguntas. Jesús les pregunta de qué hablan, y ellos aún así no han reconocido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus ojos materiales ni sus ojos espirituales han podido reconocerlo. Pero a través del camino viene Jesús y se acerca a estas 2 personas, así como se ha acercado a nosotros en el camino de la vida. A través de las Escrituras y a través del escuchar de las Escrituras hemos llegado a tener esperanza, hemos llegado a tener a Jesús en nuestro camino, a nuestro lado.
desde ese momento, cuando Él nos ha hecho ese llamado, nosotros estamos siempre caminando junto con Él. Jesús es el caminante, el que viene con todas las personas que realmente le invocan y lo siguen. Entonces dice que Jesús les pregunta de qué van discutiendo. Y dice la escritura que tenían un semblante desanimado. Pero ¿cuál fue la pregunta que Jesús les hace? ¿De qué discuten? Y entonces ellos dicen, bueno, toda esta situación que ha pasado acerca de Jesús el Nazareno. Y lo describen como un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero los sumos sacerdotes renegaron de él y lo entregaron a la muerte, y una muerte de cruz. Y aquí es donde viene una situación más grande, para que el pueblo israelita realmente no estuviera esperando que el Mesías sería una persona como Jesús. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. O sea que la idea que tenían los israelitas del Mesías que ellos esperaban era de un hombre poderoso, pero no en el sentido espiritual como Jesús vino, sino que en el sentido de fortaleza física, que iba a ser una persona determinante, que iba a poner junto no sé cuántos hombres para un ejército y aplastar a cada uno de los enemigos de Israel en aquella época. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos estaban, cuando caminaban explicando o discutiendo entre ellos, pero a la vez tenían el semblante de desánimo, porque ellos pensaron que el Mesías era Cristo, el Cristo que ellos habían crucificado, o el que habían visto crucificar. Entonces el pueblo israelita por eso fue que no aceptó a Jesús de la manera que ellos esperaban al Mesías, porque no fue un guerrero el que vino, sino que llegó un hombre que traía una nueva ley, un hombre que evolucionó, que revolucionó todas las cosas y trajo una ley que era la ley del amor. Entonces ellos no esperaban nunca esta situación. Pero ahora vamos un poquito más adelante, en donde también ellos explican que muchas mujeres, o algunas de las mujeres del mismo grupo de ellos, o sea, de las personas que eran cercanas a Jesús, les habían comunicado que habían ido al sepulcro y que Jesús ya no estaba ahí, y decían que había resucitado. Imagínense que hasta este momento, siendo personas que estaban cercanas a él, eran personas que habían escuchado hablar de estas cosas de Jesús y todavía no creían, todavía no se habían llegado a acordarse de que Jesús ya les había explicado, y que en el Antiguo Testamento el mismo Jesús les dice, desde Moisés hasta los profetas, les explicó las escrituras. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando a nosotros nos explican las escrituras, cuando a nosotros nos alimentan con la escritura y nos da Jesús la oportunidad de escucharlo, entonces viene la esperanza, viene la fe, porque eso es lo que dice la escritura. Del escuchar, del oír, dice, viene la fe. Entonces nosotros en este momento no vivimos en aquella época, no pudimos ver a Jesús físicamente, pero Él está presente con nosotros siempre, aquí
en las Escrituras. Cada vez que leemos el Evangelio es como que Cristo está hablando a través de nosotros. Pero hay un detalle mucho más grande y mucho más bonito, que cuando la tarde viene, ellos le ruegan a Jesús que se quede con ellos y Él se queda. Pero ¿cuál es el acto en ese momento? Que van a compartir la comida, digamos, van a la cena. Y entonces Jesús se adelanta, toma el pan, lo parte y se lo da. ¿Qué es lo que sucede? Él está regalándoles en ese momento la presencia del Espíritu Santo, que abre los ojos de ellos, y entonces entienden las Escrituras. Entonces, si ustedes ven, cada vez que nosotros tomamos la hostia, que vamos a la Eucaristía, también se nos abren los ojos, y la presencia amorosa de Cristo está cada vez que nosotros estamos tomando en la Eucaristía la presencia de Jesús con nosotros. Así, hermanos, tenemos que aprender a reconocer cuando Jesús está con nosotros en todo momento de nuestra vida, si nosotros también lo hemos reconocido y lo guardamos, todas estas cosas en nuestro corazón. Por eso yo les invito que sigamos, que tengamos esperanza y que luchemos cada día, porque Jesús nunca nos abandona, siempre nos está acompañando y caminando en el camino de la vida, que es el camino de los discípulos de Emaús. Amén.